Seguimos acá en Congreso Futuro 2023, en una jornada donde se han conversado de distintos temas. Recordemos que la frase, el lema de este Congreso Futuro es Metaverso sin límite real. Y estamos con una invitada de lujo. Ella es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, de parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y participa en el bloque Regulaciones Cerebrales. Tenemos acá con nosotros a Karma Artigas. ¿Cómo estás, Karma? Un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, encantada de estar por primera vez en este congreso tan excepcional como el Congreso Futuro. ¿Qué te ha parecido esta iniciativa hasta el momento? La oportunidad que has tenido de compartir, de hacer tu exposición y también de compartir con expositores. Bueno, impresionante por el nivel altísimo de los ponentes, ¿no? Por concentrar en 5 días un conjunto de mentes brillantes que nos permiten debatir en profundidad temas muy fundamentales, porque en este mundo tan rápido, en el mundo de los 150 caracteres, no hay tiempo para pensar despacio. Yo creo que es importantísimo la reflexión que hay detrás de este congreso. Este congreso no nace en 24 horas, todo el año se lleva trabajando este congreso, y sobre todo en la puesta en escena, lo fácil que lo hacéis para los expositores y la maravilla que tenemos con los medios que estáis dando cobertura a toda esta gran reflexión, ¿no? Muchas gracias. Y respecto ya al tema central, ¿verdad?, que es el metaverso, sin límite real, se pueden comprar propiedades, pueden uno vivir una vida completamente paralela, aparte, pero también plantea algunos riesgos, ¿verdad? ¿Me puedes profundizar, por favor, Karma, respecto a estos riesgos? Yo diría que el metaverso es un conjunto de tecnologías que convergen para crear nuevas realidades mucho más interactivas, lo que llamamos realidades inmersivas. Lo que es el metaverso aún no lo sabemos porque, honestamente, para desarrollar el metaverso en su plenitud y que sea accesible a todo el mundo y que sea algo de uso masivo, le quedan entre 5 y 7 años. El metaverso nos puede dar oportunidades únicas en el ámbito de la experiencia, en el ámbito de eliminar las capacidades de mucha gente con minusvalías, que podrá tener acceso a una información, a unas experiencias que no tendrían por sus límites físicos o mentales. Va a poder resolver muchísimas enfermedades. Las neurotecnologías, sobre todo, van a incidir en el cerebro humano y en nuevas capacidades. Pero si esto solo se mantiene en un ámbito virtual y se desconecta del ámbito real, lo que puede ocurrir es que esa abstracción se convierte en una alienación. Y estamos en un mundo donde aún no hemos conseguido poner límite a las noticias falsas, a la manipulación informativa, a la adicción de los jóvenes a los videojuegos, a los problemas mentales o de falta de aceptación de sus cuerpos de las niñas por los filtros de Instagram. Imagínate todo eso junto en un espacio sin límites, es decir, sin cortapisas legales, qué nivel de manipulación, qué nivel de control en manos de 4 compañías que no tengan solamente nuestros datos de lo que consumimos, de con quién hablamos, de quién queremos ser, de qué avatar nos disfrazamos, sino todos nuestros datos biométricos y nuestros datos cerebrales. Ese mundo no lo queremos. Que la legislación en temas de otra naturaleza avanza mucho más lento. ¿Cómo pueden entonces los legisladores estar a la par de este avance tecnológico? Mira, evidentemente ese es el gran reto, ¿no? Es decir, hay un equilibrio entre legislación e innovación. Si te pasas sobre regulando y estás regulando ex ante, no ex post, estás limitando la innovación. Pero si solo lo dejas ex post, resulta que no vas a poder revertir hacia atrás el daño irreparable que eso puede tener a futuro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es exactamente antes de regular, qué derechos queremos preservar, porque estos deben ser realmente nuestra brújula, ¿no? La tecnología no es neutra. La tecnología es buena o es mala a manos de quien caiga. Es buena o es mala en función de su uso, en base de sus aplicaciones, efectivamente. Y ha sido siempre así. El poder del armamento, las aplicaciones militares o civiles, el primero que tuvo el fuego tenía una ventaja competitiva. Por lo tanto, lo que tenemos que entendernos y ponernos de acuerdo como sociedad, y eso no son derechos individuales sino colectivos, es cuáles son los derechos que tenemos que preservar, y de ahí la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España. Es decir, esto es lo que es innegociable. Es innegociable el derecho a la privacidad, el derecho a la anonimidad, el derecho a poder pensar, el derecho a poder elegir, el derecho a opinar, el derecho a no ser discriminado por un algoritmo, el derecho a que a mí no me aumenten artificialmente mi cabeza si yo no quiero, el derecho a que no manipulen mis pensamientos. Y esos son derechos fundamentales, que ya los tenemos hoy en día en el mundo analógico, físico, pero que tenemos que reclamar que también existe en el mundo digital, y para hacer esa traslación debemos definir nuevos mecanismos de gobernanza. Y luego tenemos que, una vez nos pongamos de acuerdo en esos derechos que queremos preservar, tenemos que legislar
ex ante para asegurar que no cualquier aplicación tecnológica, pero aquellas aplicaciones que son dañinas, que generan un riesgo sobre esos derechos fundamentales, los delimitamos a priori. Y así lo estamos haciendo en Europa con muchísima legislación, la legislación que regula el abuso de las plataformas en utilizar nuestros datos personales o a cruzar ciertos datos o a competir sin las mismas reglas de juego con las pequeñas empresas, o incluso el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, donde España está elaborando el primer sandbox regulatorio, el primer piloto para probar ese reglamento, y hemos sido el primer país del mundo que ha creado una agencia de supervisión algorítmica, una agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Y para cerrar, Escarma, ¿tú crees entonces que hay que seguir el ejemplo, por ejemplo, de la Unión Europea, que en este sentido están tomando en general decisiones en bloque, pero también vemos que la situación mundial hace que a veces sea más difícil también tomar decisiones como un todo, ¿verdad? Hay algunos países que no respetan la comunidad internacional, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos enfocarnos para que estas cosas sí se puedan lograr? Yo creo que mi gran esperanza es que al final nos pongamos de acuerdo, porque el riesgo es existencial. Es decir, que no nos ponemos de acuerdo, estamos poniendo en riesgo la propia especie humana. Tú antes me ponías el ejemplo de las neurotecnologías. Hoy en día existen neurotecnologías, pero son invasivas. Si te abren el cerebro y te ponen un chip, eso está regulado por un comité ético de un hospital. Pero yo puedo conseguir el mismo efecto no abriéndote el cerebro y poniéndote un chip, sino poniéndote una diadema o unos audífonos o unos auriculares, ¿no? O unos iPhones, ¿no? Que misma vez que estás escuchando música, te inyecta un pulso eléctrico que manipula lo que tú quieres que compres en Amazon o el partido que quiere que votes. Por tanto, estamos hablando de este nivel de riesgo. Por suerte Europa está legislando. Yo creo que todo el mundo está mirando a Europa y esperando que nos salga bien para reclamar también en su país esos mismos derechos. Y otro día me sorprendía muy positivamente al ver que China está ya empezando a regular la inteligencia artificial, está regulando los deepfakes. Corea también está siendo pionero en los límites éticos, en los principios éticos de desarrollo del metaverso. Por lo tanto, al final la especie humana también nos vamos a juntar en reclamar esos derechos. Y lo que no puede ser es que si yo soy europeo proteja mis datos cerebrales y si soy chileno no. Yo voy a tener ese poder también en manos de la sociedad de decir que aunque sea legal en mi país, no acepto que eso sea así. Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en T13. Muchísimas gracias a vosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado y seguimos con más contenido sobre ciencia, tecnología y mucho más acá en el Congreso Futuro 2023.